Carlos Calatrava, director encargado de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, nos acompaña porque recién se dio a conocer parcialmente en publicación de prensa escrita un trabajo, la sinopsis de lo que es una investigación que se viene realizando desde comienzos de este año, ¿no? Y me gustaría, Carlos, y gracias por venir y acompañarnos, es un trabajo fundamentalmente sobre nivel y calificación de estudiantes de cara a lo que pudiera ser su entrada a las universidades, ¿no? Esto se hizo solo en la escuela privada porque no tuvieron acceso a la escuela pública aún, pero danos detalles porque de verdad alarma, ¿no? Sí, El no. porcentaje que allí se registra. El año pasado, el año académico pasado, en la universidad tuvimos los proyectos de Reto País. Reto País es un proyecto del rectorado que pide que cada una de las escuelas tengamos como una suerte de un proyecto bandera. Pues el proyecto bandera de nuestra escuela fue el sistema de medición de aprendizaje en línea. Literalmente lo que establecimos fue un sistema de medición de rendimiento estudiantil en 4 áreas fundamentales: habilidad verbal, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, de primero a quinto año de educación media, bachillerato. Y los resultados, como bien dijiste, son profundamente lamentables. Podemos ver que cómo va aumentando el año escolar, como vas pasando el bachillerato, va bajando la calificación para llegar a un terrible 9,05 puntos del total de más o menos 1.400 registros que tenemos colocados en el sistema. Ese es el promedio. El promedio de los ¿Pudieras promedios. mostrarnos Sí. la tabla de cada una de las asignaturas, ¿no? Si lo vemos aquí, Sí, ahí lo tiene. ahí lo tenemos. Podemos encontrar las Ahí 4 está áreas. habilidad verbal, matemáticas. Habilidad verbal, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Tenemos los promedios de los 5 años, donde podemos observar que el año de los 5 de bachillerato que mejor puntuó fue el segundo año de bachillerato, pero cuando vemos las áreas por cada una de los componentes, donde salen mejor los registros es en algo así, habilidad verbal con unos cercanos 11 puntos, 10,76, y donde están saliendo peores en ciencias naturales con 0,7 puntos. Ahora, se evalúan las razones, Carlos, del por qué se promedian, digamos, estas calificaciones. Bueno, nosotros ¿Por qué no. un poquito mayor en habilidad verbal? ¿Por qué menos en ciencias naturales? Bueno, etcétera? nosotros materialmente nos enfocamos fue en buscar cómo estábamos puntuando, porque el país no tiene un estándar nacional. Aquí existió durante muchos años el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, el conocido CINEA, que dependía del Ministerio de Educación, pero cuando el profesor Isturi fue por primera vez ministro de Educación, lo desactivó, lo desarticuló, y el país quedó sin una instancia nacional que generara este tipo de registro. Las causas no las medimos, pero quienes investigamos un poquito y tenemos años investigando educación, sabemos muy bien que esto es un problema multifactorial. El primer gran factor es la mala organización del sistema educativo en líneas generales. Tenemos niveles que están profundamente desactualizados en términos de los diseños curriculares, otro tanto en términos de los contenidos. El segundo gran actor es el docente, pero no porque nuestros docentes sean malos o estén mal formados, al revés. Son muy buenos, están muy bien formados, pero están en unas condiciones laborales que no les permite desarrollar como quisiéramos en Venezuela su labor. Y una tercera, que es la más grave, es la familia. Realmente estamos claros que la familia venezolana está asumiendo que la asistencia del hijo a la escuela es algo equivalente como ir a una guardería. Yo lo dejo para que me lo cuiden mientras estoy trabajando o mientras tengo que hacer la cola para el gas, para la comida, esperando la caja del club, y al final la propia familia está perdiendo esa noción esencial de una escuela, que es educar a la gente. Entonces, si tú cruzas lo que han sido, no son solo las investigaciones que hemos hecho de la escuela, sino gente que tiene muchos años en esto, como Pérez Rossi, como Carvajal, como Olga Ramos, y los datos que estamos teniendo y armamos el rompecabezas, nos estamos encontrando no la certificación de la crisis educativa, sino a asumir que estamos en un estado más grave que lamentable, y que lo que nos toca en este momento... Es bastante decir, ¿no? Sí, y estamos ya en un momento en que creo que no podemos preservar absolutamente nada. El nivel de destrozo, el nivel de destrucción que está teniendo el sistema educativo, sobre todo los niveles obligatorios, que es la inicial, la primaria y la educación media, en este momento creo que ya es momento de parar, de detenernos, de ver
más o menos qué es lo que está ahí dando vueltas y echar para adelante reconstruyendo el sistema educativo. Así es. Ahora, fíjate, en esta investigación, Carlos, ¿en cuántas escuelas privadas evaluaron? Bueno, por razón de fuente no podemos decir realmente los nombres de los colegios, pero No, fueron... digo yo el número de sí, escuelas. el número de escuelas fueron alrededor de unas 24 en el área metropolitana de Caracas, porque al ser en línea necesitamos una escuela que tenga un laboratorio de informática para la toma controlada de datos. Pero el lanzamiento del sistema desde la página web de la escuela, que a tu audiencia los invito a que naveguen en nuestra página web en www.ucap.edu.be. Ahí buscamos a la Escuela de Educación y está el vínculo del sistema de evaluación de conocimientos en línea, donde describimos el proyecto, las competencias que estamos evaluando, que eso es un punto también importante, porque como nació como proyecto de investigación, nos encontramos que nuestro sistema educativo no tiene perfil del egresado. Lo que tenemos es aglomeración de contenidos, pero no sabemos el tipo de ciudadanos que estamos esperando. Ahora fíjate otro elemento más antes de irnos a la pausa. Ustedes tienen o pudieron medir más o menos de acuerdo a la investigación qué carreras de cara al futuro estos muchachos que fueron evaluados en estas escuelas iban a tomar. No lo tomamos porque no era objeto del sistema, pero creo que todos estamos claros que y es una tendencia nacional, que la orientación de los muchachos, que los pocos que llegan a bachillerato, porque esa es otra realidad, medias el nivel que queda a la mitad, los 7 millones de niños de primaria, la mitad es la que se inscribe en primer año de bachillerato, y de esos 3,5 millones, por lo menos 1.200.000 es los que terminan graduándose de bachiller. De ese 1,5 millones que está, la gran mayoría está orientándose hacia las profesiones técnicas y el área de servicios, titulaciones a nivel de TCU, y en las carreras universitarias, carreras más bien con un enfoque tecnológico y muy poco formación densa, humanística, teórica, conceptual. No, eso es importante y bueno, lo inquietante también es que con esa inconsistencia, ¿verdad? Con ese perfil académico, ¿cómo llegas tú, cómo puedes ser exitoso luego en una universidad? Carlos, hacemos una pausa, vamos a regresar enseguida para continuar conversando con Carlos Calatrava, director encargado de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos con Carlos Calatrava. Carlos, uno pudiera inferir y pudiera trasladar, claro, a riesgo de que no es rigurosamente científico, que este perfil que tú presentas sobre la escuela privada también se hace permeable a la escuela pública. Es que si esto ocurrió en instituciones educativas privadas que medianamente están cumpliendo con la totalidad de las horas de clase, que tienen todos sus profesores y que pueden tener un acceso un poquito más potable a algunos recursos que puedan facilitar la presencia del profesor en el aula, no sabemos cómo podrá estar en educación de gestión oficial. Literalmente... Ustedes hicieron el intento de también llevar la investigación allí, pero no les dieron el... Hicimos el intento y realmente lo que nos dijeron es que si participamos no queremos dar el nombre de la institución y ni siquiera queramos aparecer en los documentos. Pero la situación calamitosa de la educación llevada o administrada por el Estado sigue en estos colegios. El promedio es 9,05. Imagínate cómo estará una escuela que no tiene los profesores completos, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene pupitre, que no tiene recursos, y que el muchacho va materialmente a perder el tiempo en el aula. Y a ver si come, si hay algunas que todavía mantienen lo de la alimentación, no todas. Bueno, la organización, la Asociación Civil con la escuela tiene un reporte bien interesante que está señalando que la principal causa de ausentismo escolar, ya no dividido en escuela pública y escuela privada, sino en líneas generales, es la no alimentación. Cuando el niño no come, cuando la familia no hay qué comer ni cómo comer, no va a la escuela. Eso te habla de la emergencia humanitaria compleja en la que está viviendo Venezuela, que como tal requiere soluciones innovadoras. Y cuando digo soluciones innovadoras, tengo un mal sabor de boca, y esto es a título personal, con la presentación del Plan País de Educación que se desarrolló la semana pasada, que frente a realidades como las que estamos teniendo, los datos que estamos encontrando nosotros en la escuela, otros datos que están por ahí dando vueltas, las propuestas del Plan País siguen siendo asistencialistas. Entonces seguimos llevando
tomando el modelo de la escuela como centro de vida comunitaria, la escuela como un centro de resolverte la comida, los materiales, pero no una escuela que está para enseñarte, para enseñarte a leer, escribir, enseñarte las matemáticas, enseñarte la ciencia, saber la historia de tu país, y evidentemente que tú poco a poco vayas descubriendo quién eres tú como persona y como ser humano. En suma, pudiéramos decir una escuela populista. Una escuela populista cuasi demagógica que no ha salido y no hemos sabido en Venezuela, sobre todo en los últimos 20 años, de generar realmente el modelo de escuela que el país necesita, un país que está en la condición de calamidad en la que nos encontramos y un planeta que tampoco está demostrando ir en mejores Sí. términos, un planeta que está cada vez agotándose, que nos está reclamando todos los días que me están matando, y una realidad de la globalización que, aunque está centrándose en la tecnología y en los aparatos tecnológicos, está dejando por detrás al ser humano. ¿Quién soy yo? Mi sensibilidad, mi estética, mi comprensión del mundo y la realidad. Fíjate una cosa, Carlos, ahora que mencionabas estos elementos que son importantes, ¿qué crees tú que hace que aquellos que promueven el cambio o que plantean el cambio se permeabilicen también hacia la escuela populista? O sea, ¿por qué no rompen el esquema? Son más francos, son más auténticos, son honrados en los planteamientos conceptuales y dicen, no, yo no quiero una escuela así, yo quiero una escuela como tú señalas, una formación en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales, con otra orientación. Mire, podemos entender que viene debido al arrastre, ¿no? Es como un temor de romper con el populismo, de jugar, oye, ¿qué daño ha hecho el populismo, no? Un severo miedo a decir la verdad, Sí. creo yo. La escuela vende en términos de rédito político. Claro. En Venezuela no ha habido dirigente político, ninguno, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de la sexta, ni de la séptima, ni de la octava, que cuando sabe que quiere verse potable al país va a una escuela. Claro. Pero el asunto es que chévere, ven y sácate la foto, ven y trabaja con nosotros y ven y te vas a comprometer con el maestro, pero no hagas comunicación política, no llegues a la demagogia. Entiende que el profesional que está parado en una aula de clase es un profesional universitario como cualquier médico, como cualquier abogado. Cuando tú vas a un médico a que te diagnostique y te dice que te tiene que hacer una operación a corazón abierto, tú quieres tener el mejor médico enfrente. Cuando tú tienes un rollo legal y necesitas que un abogado te defienda, podrás pagar el mejor abogado que te pueda ayudar. Pero cuando vamos a la educación de tus hijos y cuando vamos a la educación del país, quiero tener maestros express, quiero tenerlos formados rapidito, por Dios, somos profesionales universitarios como cualquier otro y necesitamos esa Es lo que tú dices, bueno, aquí lo deposito para que la escuela se encargue y mi compromiso cumple con llevarlo y estar pendiente y pagar el colegio, si es privado o en fin, y de ahí más nada. Así es, y al final de la historia nos estamos encontrando que Venezuela aún todavía está teniendo una tasa de exclusión plena de escolaridad, algo así de 3.175.000 niños. Estamos hablando 3 millones de niños entre 0 y 18 años que en su vida ha pisado una escuela en este país. No sabe lo que es bañarse, vestirse, ponerse el morral, ir al aula, sentarse y ver sus clases con sus maestros y profesores profesionales. No, y los que se han ido también, que a lo mejor pasan dentro de esa... Bueno, tú sabes que con la diáspora tenemos todos los que hacemos investigación en el área social y en el área educativa, tenemos problemas de acceso a fuente. Porque más allá de los índices que está dando el Observatorio Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas, que al final de la historia terminan siendo estimaciones estadísticas, corremos el riesgo de trabajar a punta de estimaciones. Pero la tasa que te acabo de mencionar es la que nos da el INE, nos da el Censo de Población y Vivienda. Eso únele al 10% de muchachos que se van del sistema educativo entre año escolar. Hoy puedo decirte con todo el dolor como ciudadano venezolano y como educador que tenemos alrededor de casi 5 millones de niños que no están en la escuela. Última pregunta porque ya concluimos, Carlos. ¿Cómo asume con esas calificaciones la responsabilidad universitaria de un muchacho que egresa de la educación media? Bueno, mira, nosotros, y hablo por la escuela que en este momento tengo el honor de dirigir, nosotros nos enfocamos principalmente en que esos profesores de ingreso que tenemos en los 2 primeros semestres sean realmente puntales en su área. Realmente profesores, tratamos de jugar al equilibrio entre profesores con mucha experiencia, con mucho kilometraje, pero también profesores jóvenes
que sean referencia para estos muchachos que nos están llegando, y el experimento nos ha ido funcionando. Nosotros en la Escuela de Educación del UCAP hemos visto que progresivamente nuestros muchachos han ido mejorando y los terminamos graduando como profesionales de la excelencia, que al final es la meta que nos colocamos como universidad. Pues muy bien, te agradezco muchísimo toda la información, muy importante, además que genera muchísima sensibilidad y espero que también la creen todos ustedes, amigos. Gracias a Carlos Calatrava por habernos acompañado en la mañana de hoy. Hacemos una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.